Terremoto, como lo dice en el diccionario. Es un temblor repentino y rápido del suelo ocasionado por el desplazamiento de rocas subterráneas, muy por debajo de la superficie de la Tierra. De momento, no he vivido uno, pero no me puedo imaginar en esa situación de miedo y desesperación. Bienvenidos al canal, Relatos del Puma. En esta ocasión les traigo el iceberg de los terremotos. Añadí algunos datos junto con los terremotos más devastadores que han pasado. Sin nada más que complementar, vamos a comenzar con el nivel 1. Los perros, unas horas antes de que se produzca un sismo, se muestran inquietos. Empiezan a moverse de forma nerviosa y ladran desconsolados. Después, emprenden la huida definitiva. Los perros sienten desastres naturales, pero también los gatos, los pájaros, los peces, los tiburones. Y es que las vibraciones primarias de los terremotos viajan el doble de rápido que las secundarias, que provocan la mayoría de los temblores reales. El terremoto de la Nueva España de 1787, también conocido como el terremoto de San Sisto, en recuerdo al santo católico celebrado ese día, ocurrió el 28 de marzo de 1787 a las 11:30 de la mañana, en las costas de Oaxaca y sur de Guerrero. Estimaciones recientes le asignan una magnitud entre 8.4 y 8.6, es el más potente jamás registrado en México. Este sismo generó un tsunami cuyas olas alcanzaron hasta los 18 metros de altura e invasiones del mar, de 6 y hasta 8 kilómetros, con base en diversos reportes. Afectó la costa de la Intendencia de Puebla, que entonces incluía parte del actual estado de Guerrero, y la Intendencia de Oaxaca, actualmente el estado de Oaxaca, en el sudoeste del Virreinato de la Nueva España, actual México. En Acapulco la marejada más alta alcanzó una altura de 4 metros. La ola del tsunami fue observada también en la región de Pochutla, Tehuantepec y otros asentamientos de Oaxaca. El sismo produjo una intensidad de 9, según la escala de Mercalli modificada, en la capital oaxaqueña, provocando daños y colapsos en edificios bien construidos. El terremoto del sur del Perú de 2001, o terremoto de Arequipa de 2001, fue un terremoto de magnitud 8.4 en la escala de magnitud de momento ocurrido, a las 3:30 de la tarde, el sábado, 23 de junio de 2001 con epicentro a 82 kilómetros de la localidad de Ocoña, en la provincia de Camaná. Afectó los departamentos peruanos de Arequipa, Moquegua y Tacna, las regiones chilenas de Arica y Parinacota, y Tarapacá, y los departamentos bolivianos de La Paz y Oruro, abarcando una superficie de 40.000 kilómetros. Este fue el más devastador terremoto del Perú desde la catástrofe de 1970 en Ancash, y el mayor terremoto en el mundo desde el terremoto de las Islas Rata. El terremoto dejó un número de muertes de 102 personas, incluyendo 26 que murieron como consecuencia del posterior tsunami, que también causó la desaparición de 70 personas. El bajo número de muertos fue al menos parcialmente, debido a que el tsunami afectó la mayoría de ciudades turísticas fuera de temporada. Además, el maremoto golpeó durante la marea baja. Aproximadamente 320.000 personas fueron afectadas por el terremoto, 17.500 casas fueron destruidas y 35.550 dañadas directamente, en los alrededores de las ciudades de Arequipa, Camaná, Moquegua y Tacna. El terremoto de Sumatra de 2005, conocido como el terremoto de Nias por la comunidad científica, fue un gran terremoto el 28 de marzo de 2005, ubicada frente a la costa occidental del norte de Sumatra, Indonesia. 1.303 personas murieron por el terremoto, en su mayoría en la isla de Nias. El evento causó pánico en la región, que previamente había sido devastada por el masivo tsunami, provocado por el terremoto de Sumatra Andaman de 2004, pero este terremoto generó un tsunami de hasta 3 metros que causó un daño limitado, inferior al tsunami de hace 3 meses. Fue el tercer terremoto más poderoso desde 1965 en Indonesia. El terremoto causó gran preocupación en torno del Océano Índico que podría desencadenar un tsunami masivo, similar a la que se generó hace 3 meses por el terremoto del Océano Índico de 2004, el 26 de diciembre. Las evacuaciones se llevaron a cabo en las regiones costeras de Tailandia, Malasia y Sri Lanka.
Este terremoto, sin embargo, produjo un tsunami relativamente pequeño. Un tsunami 3 metros de altura causó daños moderados a las instalaciones portuarias y el aeropuerto de Simeulue, y un tsunami de 2 metros se registró en la costa oeste de Nias. Olas mucho más pequeñas, la mayoría se pudieron detectar por el mareógrafos. Se registraron en el Océano Índico, como una ola de 25 centímetros fue grabado en Colombo, Sri Lanka. El terremoto del Tíbet, también conocido como el terremoto de Assam o terremoto de Medoc, se produjo el 15 de agosto de 1950 y tuvo una magnitud de 8,6. El epicentro se localizó cerca de Rima, en el Tíbet, China. El sismo fue destructivo, tanto en Assam y el Tíbet, provocó la muerte de 1.526 personas. Es el terremoto más grande registrado en tierra fuera de los océanos y mares, y es el 10º terremoto más grande del siglo XX. También es el mayor terremoto conocido que no fue causado por una placa oceánica de subducción, por el contrario, este fue causado por 2 placas continentales convergentes. El terremoto de Coquimbo de 2015, también conocido como terremoto de Illapel, fue un sismo ocurrido a las 19:54, hora local, del miércoles, 16 de septiembre de 2015, que alcanzó una magnitud 8.4 en la escala de magnitud de momento. El epicentro se ubicó a 37 kilómetros al noroeste de Los Vilos, y a 37 kilómetros al suroeste de la comuna de Canela, en la región de Coquimbo. Fue percibido desde la región de Atacama por el norte hasta la región de Araucanía por el sur. Y también en algunas zonas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile decretó alarma de tsunami para todo el borde costero chileno. La alerta se extendió hasta las costas del Océano Pacífico, incluyendo Perú, Ecuador, Hawái, Nueva Zelanda y Australia. El fuerte sismo cobró la vida de 15 personas, 7 en Coquimbo, 1 en Monte Patria, 1 en Illapel, 1 en Ovalle, 1 en La Higuera, 1 en Valparaíso, 1 en Catapilco, 1 en Olmué y 1 en Maipú, y dejó 5 heridos de diversa consideración. Además, se informó de 27.722 personas damnificadas, 2.442 viviendas destruidas, 2.440 en la región de Coquimbo y 2 en Valparaíso, y 2.712 con daños severos, 2.705 en la región de Coquimbo, 6 en Valparaíso y 1 en O'Higgins. Ahora vamos a proseguir con el nivel 2. Las lagunas, los canales, los lagos y otras fuentes de agua estancada pueden despedir un olor desagradable y aumentar levemente su temperatura antes de un sismo. Esto se debe a los gases subterráneos que se liberan a medida que se desplazan las placas tectónicas. Los gases también pueden contribuir a cambiar el comportamiento de la vida silvestre en el área. El terremoto y tsunami de Chile de 2010 fue un sismo ocurrido a las 3:30 de la tarde, del sábado, 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a la costa de la entonces región del Biobío, actual región de Ñuble, cerca de 150 kilómetros al noroeste de Concepción, y 63 kilómetros al suroeste de Cauquenes, a una profundidad de 30,1 kilómetros bajo la corteza terrestre. El sismo tuvo una duración máxima de 4 minutos en las zonas cercanas al epicentro, y más de 5 minutos en Santiago de Chile. Fue percibido con diversas intensidades en gran parte del cono sur, en lugares como Buenos Aires y Sao Paulo hacia el oriente. Las regiones afectadas fueron Valparaíso, Metropolitana de Santiago, O'Higgins, Maule y Biobío, que acumulan más de 13 millones de habitantes, cerca del 80% de la población del país. Las víctimas fatales llegaron a un total de 525 fallecidos. Cerca de 500.000 viviendas sufrieron graves daños, y se estiman un total de 2 millones de damnificados en la peor tragedia natural vivida en Chile, desde 1960. Un fuerte tsunami impactó las costas chilenas como producto del terremoto, destruyendo varias localidades ya devastadas por el sismo. Debido a errores e indecisiones por parte de los organismos encargados de enviar la alarma de tsunami, no se alertó a la población acerca del evento. El sismo es considerado como el segundo más fuerte en la historia del país.
y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. Solo es superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia de 1960, el de mayor magnitud registrado por el ser humano mediante sismómetros. El sismo chileno fue 31 veces más fuerte y liberó cerca de 178 veces más energía que el devastador terremoto de Haití, ocurrido el mes anterior, y la energía liberada fue cercana a 800.000 bombas atómicas, como la liberada durante los bombardeos en Hiroshima en 1945. Las luces de terremoto corresponden a un inusual fenómeno aéreo luminoso, similar en apariencia a una aurora boreal, que aparece en el cielo por encima o cerca de áreas donde hay estrés tectónico, actividad sísmica o erupciones volcánicas. Son especialmente visibles en la noche. Aunque existen varias hipótesis que tratan de explicar este fenómeno, entre ellas la triboluminiscencia y la teoría de Friedrich Freund, aún no hay una interpretación totalmente convincente que explique este fenómeno. El terremoto de Ecuador y Colombia de 1958 fue un poderoso sismo registrado el domingo 19 de enero de 1958. A las 9:07 hora local, se registró un fuerte sismo de magnitud entre 7,8 a 8,0, cerca de la costa norte ecuatoriana. El sismo se sintió en gran parte de Ecuador y Colombia y causó daños en varios pueblos de ambos países. En total murieron 111 personas. Los daños más graves se presentaron en Esmeraldas, Ecuador, donde se reportó el colapso del 30% de las construcciones y el agrietamiento de numerosos edificios. Además, el movimiento sísmico produjo un tsunami que arrasó parte de la población y aumentó los daños causados por el sismo. Allí murieron 15 personas y 45 quedaron heridas. En Tumaco quedaron averiados los edificios de la alcaldía, de los ferrocarriles, el terminal marítimo, algunas empresas particulares, escuelas y viviendas. En los corregimientos Boca Grande y Papayal cayeron algunas casas de madera y paja y se agrietaron las calles. El terremoto de Nepal de abril de 2015 fue un sismo de magnitud 7,81 u 8,12, que se registró a las 11:52 hora local del sábado 25 de abril de dicho año, y que afectó a ese país del Asia del Sur. Tuvo su hipocentro a una profundidad de 15 kilómetros, y su epicentro se localizó a 81 kilómetros al noroeste de la capital Katmandú, concretamente en el distrito de Lamjung. Ha sido el terremoto más grave que ha sufrido Nepal desde el acontecido en 1934. El terremoto dejó un saldo de casi 9.000 víctimas mortales, casi 22.000 heridos, y daños materiales cuantiosos, entre ellos la Plaza Basantapur Derbar de Katmandú, y otros edificios emblemáticos como la Torre Darahara y el Templo Manakamana. Asimismo, la destrucción y el déficit de recursos provocaron una crisis humanitaria, que se tradujo en 9,5 millones de personas, que es un cuarto de la población de Nepal, con necesidad de asistencia humanitaria, 2,8 millones de desplazados internos, y 1,4 con necesidad de alimento. Por ello, gran parte de la comunidad internacional cooperó enviando alimentos y equipos de búsqueda y rescate. Bien, continuemos con el nivel 3 del iceberg. El terremoto y maremoto de Lima y Callao de 1746 ocurrió el 28 de octubre de 1746 en la costa central del Virreinato del Perú. Gobernaba entonces en el Perú el virrey José Antonio Manso de Velasco. Es considerado el mayor terremoto ocurrido en Lima hasta la fecha, y el segundo en la historia del Perú después del terremoto de Arica de 1868. Según testimonios de la época, la catástrofe que se avecinaba fue perceptible en varias oportunidades, pues los marinos 23 días antes del terremoto, notaron exhalaciones ígneas que parecían envolver al Callao. Manuel Romero, entonces alcalde de la cárcel de la isla San Lorenzo, contaba que se veía como si el puerto se deshiciera en pavesa y se sentían ruidos bajo tierra, como el mugido de centenares de bueyes unas veces y otras como disparos de artillería. El viernes 28 de octubre de 1746 a las 10:30 p.m., los habitantes de Lima fueron sorprendidos por las violentas sacudidas de la tierra, que obligaron a abandonar sus casas y buscar lugares descampados. No todos pudieron hacerlo, y aún aquellos que ganaron la calle fallecieron al derrumbarse los muros adyacentes.
La confusión y el espanto cundieron por toda la ciudad, e hizo que fuese mayor el desconcierto la circunstancia de la hora, aun cuando la oscuridad no era tanta por la iluminación de la luna. La duración del sismo, según las relaciones, fue de 3 a 4 minutos, lo que provocó una destrucción total de la ciudad. Lima tenía 60.000 habitantes y contaba con 3.000 casas, repartida en 150 manzanas. Cayeron las partes altas de templos, conventos, mansiones y diversas construcciones. Culminado el sismo, nubes de polvo ocultaron la visión de la población. El reporte oficial mencionó más de 10.000 muertos en Lima, Callao y villas adyacentes. En Lima las víctimas no debieron pasar de 2.000, habiendo diversidad en los datos al respecto, lo que se explica por no haberse dado a todos los cadáveres sepultura. Muchos quedaron insepultos entre las ruinas y solo con el tiempo fueron paulatinamente descubriéndose. De todos modos, una cifra crecida teniendo en cuenta la población total, de unos 60.000 habitantes. Otras víctimas inevitables fueron los animales domésticos. Se calcula en 3.000 las mulas y caballos que murieron aplastados por los derrumbes. El terremoto de Kamchatka de 1952 azotó la costa de la península de Kamchatka, a las 4:58 del 5 de noviembre de 1952. El terremoto de 9,0 provocó un gran tsunami que azotó Severo-Kurilsk, las islas Kurils, el Oblast de Sajalín, la República Socialista Federativa Soviética de Rusia y la URSS. Esto condujo a la destrucción de muchos asentamientos en el Oblast de Sajalín y el Oblast de Kamchatka, mientras que el impacto principal afectó a la ciudad de Severo-Kurilsk. Fue el quinto terremoto más poderoso desde 1900 y, hasta la fecha, el terremoto más poderoso en la historia de Rusia. El terremoto rompió un parche de la zona de subducción, que se extiende desde la parte norte de Onekotan hasta el cabo Sipunsky, aproximadamente 700 kilómetros de largo. El ancho de ruptura se estima en alrededor de 150 a 200 kilómetros. El deslizamiento en el parche de ruptura ocurrió en una dirección perpendicular a la fosa de las Kurils. 2 años antes del sismo principal, comenzó una secuencia de sismos preliminares cerca de la ubicación del epicentro, así como en el borde sur de la ruptura. La secuencia de réplicas un mes después del sismo principal se utilizó para definir la extensión norte del deslizamiento. Se generó un tsunami a 130 kilómetros de la costa de Kamchatka que impactó en Severo-Kurilsk, con 3 olas de unos 15 a 18 metros de altura. Después del terremoto, la mayoría de los ciudadanos de Severo-Kurilsk huyeron a las colinas circundantes, donde escaparon de la primera ola. Sin embargo, la mayoría de ellos regresaron al pueblo y fueron asesinados por la segunda ola. Según las autoridades, de una población de 6.000 personas, 2.336 murieron. Los supervivientes fueron evacuados a la Rusia continental. Luego, el asentamiento fue reconstruido en otro lugar. El terremoto y maremoto de Japón de 2011, denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Toku de 2011, o Gran Terremoto de Japón Oriental del 11 de marzo de 2011, fue un terremoto de magnitud 9,1,1 que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. Fue el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo, de los últimos 500 años, medidos o calculados con técnicas modernas. 8 Desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 o superior. El mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994, que tuvo una magnitud de 7,8, con epicentro a unos 250 kilómetros más al norte. El evento del 11 de marzo de 2011 causó 15.899 muertos, 2.556 desaparecidos y unos 6.152 heridos. El terremoto se generó una alerta de tsunami para la costa pacífica de Japón y otros países, incluidos Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Islas Marianas del Norte, Estados Unidos, Taiwán, América Central, México, Alaska, Canadá, además en Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador y Chile.
La alerta de tsunami emitida por Japón fue la más grave en su escala local de alerta, lo que implica que se esperaba una ola de 10 metros de altura. Finalmente una ola de 0,5 metros golpeó la costa norte de Japón. La agencia de noticias Kyodo informó que un tsunami de 4 metros de altura había golpeado la prefectura de Iwate en Japón. Se observó una ola de 10 metros de altura en el aeropuerto de Sendai, en la prefectura de Miyagi, que quedó inundado, con olas que barrieron coches y edificios a medida que se adentraban en tierra. El terremoto de Alaska de 1964, también llamado el Gran Terremoto de Alaska o Terremoto de Viernes Santo, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 17:36, hora local. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del fiordo College, es decir, a 90 kilómetros al oeste de Valdez y a 120 kilómetros al este de Anchorage. Tuvo una magnitud de 9,2 y una duración de unos 4 minutos. Es considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica, y el tercero más fuerte en la historia de la humanidad. Generó el segundo tsunami más devastador de la historia. La altura de ola máxima registrada fue de 67 metros en la ensenada de Valdez. Este gran terremoto y posterior tsunami causaron la muerte de 190 personas, y causó alrededor de 311 millones en pérdidas materiales. Este gran terremoto se sintió en una amplia área de Alaska y en partes del oeste del territorio Yukon y Columbia Británica. Anchorage, a unos 120 kilómetros al noroeste del epicentro, sufrió los daños materiales más graves. Alrededor de 30 bloques de viviendas y edificios comerciales fueron dañados o destruidos en el centro de la ciudad. El edificio de la compañía JCPenney fue dañado sin posibilidad de reparación. El edificio Four Seasons, una nueva estructura de 6 pisos, se derrumbó, y muchos otros edificios de varios pisos sufrieron grave deterioro. La mayoría de las escuelas fueron también devastadas. Los deslizamientos de tierra también causaron graves daños. El terremoto de Haití de 2010 fue registrado a las 16:53, hora local, del martes, 12 de enero con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, la capital haitiana. Según el USGS, el sismo tuvo una magnitud 7,0 y se generó a una profundidad de 10 kilómetros. También se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes las de 5,9, 5,5 y 5,1. La NOAA descartó el peligro de tsunami en la zona. Sin embargo, horas después, se registró un tsunami de mínimas proporciones que asesinó a 4 personas. Este terremoto ha sido el más fuerte registrado en la zona desde el acontecido en 1770. El sismo fue perceptible en países cercanos como Cuba, Jamaica y la República Dominicana, donde provocó temor y evacuaciones preventivas. Este fue uno de los terremotos más devastadores en la historia de la humanidad de la cual se tenga registro. Los efectos causados sobre Haití, el país más pobre de América en ese momento, fueron devastadores. Los cuerpos recuperados al 25 de enero superaban los 150.000, calculándose que el número de muertos excedería los 200.000. Los datos definitivos de los afectados fueron dados a conocer por el primer ministro, Jean-Max Bellerive, en el primer aniversario del sismo, el 12 de enero de 2011, cuando se conoció que en el sismo habían fallecido 316.000 personas, 350.000 más habían quedado heridas, y más de 1,5 millones de personas se habían quedado sin hogar. Ahora, continuemos con el último escalón, el nivel 4. El terremoto del Océano Índico de 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra-Andamán, fue un potente terremoto submarino que ocurrió a las 7:58, hora local, del domingo, 26 de diciembre de 2004, con epicentro en la costa de Banda Aceh, Indonesia. El terremoto del Océano Índico del 2004 ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de los países que bordean el Océano Índico, matando a una gran cantidad de personas a su paso, e inundando a una gran cantidad de comunidades costeras a través de casi todo el sur y sudeste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia.
Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar a los millares de personas desaparecidas. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático, y llamado Boxing Tsunami en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, porque ocurrió en el Boxing Day, celebrado el 26 de diciembre en esos países. El tsunami ocurrió exactamente un año después del terremoto de 2003, que devastó la ciudad iraní meridional de Bam, y exactamente 2 años antes del terremoto de Enchun de 2006. La magnitud del terremoto fue registrada originalmente como de 9,0 en la escala de magnitud de momento, pero luego se aumentó a 9,1. Con esta magnitud, es el segundo terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo, después del terremoto de 1960 en Valdivia. También, fue reportado por tener la segunda duración más larga observada en lo que a fallas geológicas se refiere, durando entre 500 y 600 segundos, y fue lo suficientemente grande, como para hacer que el planeta vibrara 1 centímetro aproximadamente. Además, también dio lugar a terremotos en lugares tan alejados como Alaska, al igual que sentirse mínimas vibraciones en varias partes del mundo. El número definitivo de víctimas debido a los tsunamis e inundaciones subsiguientes fue de 280.000, aunque varios miles de personas siguen desaparecidas y más de 1 millón sin hogar. El terremoto de Lisboa de 1755, también llamado Gran Terremoto de Lisboa, tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 horas. Del 1 de noviembre de 1755, se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases y por su violencia, causando la muerte de entre 60.000 y 100.000 personas. Los sismólogos estiman que la magnitud del terremoto de Lisboa habría sido de entre un 8.7 a 9.0 en la escala de magnitud de momento, con su epicentro en algún lugar desconocido en algún punto del Océano Atlántico a menos de 300 kilómetros de Lisboa. El terremoto fue sucedido por un tsunami y un incendio que causaron la casi destrucción total de Lisboa. Este gran temblor acentuó las tensiones políticas en Portugal e interrumpió abruptamente las ambiciones imperiales de este país durante el siglo XVIII. Es el primer terremoto cuyos efectos sobre un área grande fueron estudiados científicamente, por lo que marcó las bases de la sismología moderna. Además, el acontecimiento fue discutido extensamente por los filósofos ilustrados europeos, inspirando grandes debates especialmente en el campo de la teodicea. El Cinturón de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico es una de las zonas de subducción ubicada en las costas del Océano Pacífico, caracterizada por ser algunas de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo. Está conformada por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá. Luego dobla a la altura de las islas Aleutianas y baja por las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunei, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Samoa, Tuvalu y Nueva Zelanda. El lecho del Océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas que están en permanente fricción y por ende, acumulan tensión. Cuando esa tensión se libera, origina terremotos en los países del cinturón. Además, la zona concentra actividad volcánica constante. En esta zona las placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad, varios centímetros por año, y a la vez acumulan enormes tensiones que deben liberarse en forma de sismos. Alrededor del 90% de todos los terremotos del mundo tienen lugar aquí. En 2018, se produjeron más de 70 terremotos en el Cinturón de Fuego, lo cual extendió el miedo a que se pudiera producir el gran terremoto. El megaterremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido a las 15:11, hora local, del domingo 22 de mayo de 1960. Su epicentro se localizó en las cercanías de Traiguén, provincia de Malleco, actual región de la Araucanía, y tuvo una magnitud de 9,6, siendo el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Junto con el evento principal, se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia,
entre el 21 de mayo y el 6 de junio, que afectó a gran parte del centro y sur de Chile. El sismo fue percibido a nivel planetario y produjo una serie de maremotos, cuyo alcance se extendió a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, incluyendo Hawái y las costas de Japón, y la erupción del volcán Puyehue, que cubrió de cenizas el lago homónimo. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 16.554 y 20.005 personas y dejó damnificados a más de 2 millones. Y bueno, eso ha sido todo por el momento. Agradezco de antemano por ver el video, no olvides suscribirte, darle me gusta, y activar la campanita para que no te pierdas nada. Nos vemos hasta la próxima.